Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a básicamente un nuevo video de YouTube. ¿Sí? En este video de YouTube, que ya arrancamos de una, voy a checar un poquito más. Vamos a ver, como dice en el título, justamente cómo generar ventas de mínimo $1000, ¿sí? Como en este caso hicimos nosotros para pasar de ser esos típicos editores que cobran de forma mensual por un servicio de, no sé, 15, 30 videos, 300, 200, 400, 600 como máximo de dólares por básicamente una membresía, ¿sí? Un servicio por mes, ¿sí? A justamente poder pasar a brindar servicios de mínimo $1000 mensuales, ¿sí? Así que nada, lo primero que tenemos que entender es justamente en dónde vamos a empezar este video, ¿sí? Y vamos a empezar tocando, que seguramente si estás viendo este video es porque sos el típico editor que está trabajando entre 10, 12 horas diarias, como yo puse acá, como era mi caso, como era nuestro caso, ¿sí? En que la verdad que cobraba o que sigue cobrando al día de hoy, en mi caso yo cobraba eso, menos de $1000, ¿sí? Que no llegaba nunca, pero nunca en el mes a esos $1000 mensuales tan deseados, ¿sí? Y justamente no sabe cómo salir de ahí, en mi caso yo no sabía cómo salir de ahí, así que justamente en este video vamos a hablar de eso, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que para poder básicamente escalar esos primeros $1000 al mes de forma muy tranquila, ¿sí? Porque ahora les voy a pasar a contar un poquito sobre mi historia, la forma en la que yo llegué por primera vez a esos primeros $1000, que la verdad no fueron para nada bueno, ¿sí? La forma para escalar y que sea una forma muy pero muy buena, muy fácil, ¿sí? Para que básicamente podamos cobrar mínimo por cliente esos $1000 es, o lo primero que tenemos que hacer es cambiar la metodología de básicamente de escalar el negocio, ¿sí? La metodología que tenemos. Bien, ¿por qué voy a esto o a qué me refiero básicamente con la metodología del negocio o la metodología con la que pensamos escalar nuestro negocio? Porque justamente uno, o en mi caso fue así y lo veo en muchos de los editores, cuando está pensando en escalar esos primeros $1000, la forma de llegar, ¿sí? De básicamente poder cobrar esos $1000 de forma mensual, de forma recurrente, los editores siempre lo que buscan es justamente escalar su negocio. Cuando buscan eso, se empiezan a llenar de clientes. Si ven, la única forma de llegar ahí es llenarse de clientes, ¿sí? Por lo cual eso hace que estén trabajando 10, 12 horas y la verdad es una locura, ¿sí? Entonces, esta es la forma que en mi caso hace unos meses, la forma en la que yo llegué a esos primeros $1000, ¿sí? Y lo que me pasó ahí es que básicamente no me gustaba para nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Entender justamente que lo que tenían que hacer era básicamente subir los precios y bajar el volumen de los clientes. Y era la única solución que había en ese momento, ¿sí? Entonces, antes de llegar a este punto, les cuento un poquito cómo lo pasé yo esos primeros $1000. Y fue básicamente como anoté acá un absoluto caos, ¿sí? En mi caso, la primera vez que llegué, que rompí esa barrera de $1000, la rompí $1100 más o menos al mes, yo estaba ganando. Y la verdad que no era para nada como yo pensaba, ¿sí? Lo hice trabajando con básicamente cobrando migajas y tenía 6 7 clientes que todos los días me pasaban trabajos y todos los días tenía que entregar trabajos. O sea, me la pasaba trabajando 10 12 horas. Así que si este es tu caso, que te pasa lo mismo, que estás pensando en llegar a esos $1000 o estás en esos $1000 y la verdad te pasaba como a mí, o te pasa como en este caso me pasaba a mí, que yo estaba todo el día trabajando, lo que tenés que entender es, al igual que como lo entendí yo, que hay que subir los precios y básicamente bajar la cantidad de clientes, ¿sí? Esta es la forma por ahí más fácil de llegar, ¿bien? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, ¿cómo probé yo? Porque yo la verdad que probé muchísimas formas de llegar a esos $1000 justamente sin tener que agarrar 6 7 clientes y laburar 10 12 14 horas al día, sábado, domingo, todo, pero todos los días, ¿sí? Y las tres formas que probé fueron las siguientes, ¿sí? Primero, prospectando más, ¿bien? Yo en este caso esto es algo que siempre implementamos antes de tener justamente una marca personal que nos represente y que nos traiga clientes solos. Básicamente nos la pasábamos prospectando, ¿sí? Mandábamos muchísimos mensajes desde muchas cuentas de Instagram, desde LinkedIn y demás. Y en este caso aumentamos mucho más aún el volumen, ¿sí? Después, otra cosa que también probamos fue empezar a tomar muchas llamadas, así como estábamos prospectando muchísimo, lo que hacíamos era llenar el calendario de llamadas. Yo tomaba de mínimo 1 a 3 por día, o sea, todos los días estaba tomando llamadas, sí, excepto los fines de semana, pero todos los días de la semana estaba full llamadas. Y lo que intentaba hacer acá, justamente como estaba buscando cobrar más caro, era básicamente pasarles un precio más caro, ¿sí? Decir, ok, me meto en tantas llamadas y les paso un precio más caro que alguno tiene que cazarla, ¿sí? Y me pasó que estos dos métodos la verdad no me funcionaron para nada, ¿bien? Después probé un tercer método que era justamente mejorar la edición, ¿sí? Empezar por, bueno, ya está, no me funcionó básicamente el meterme un montón de llamadas y que me digan, ok, lo tengo que pensar, me parece muy caro, me lo han llegado a decir un montón de personas.
Es más, hasta una vez me quedaron con una tostada así incrustada entre los dientes, como que le generó un parate, digamos, y fue lo más, como más raro que me pasó en una llamada. Y hasta que, bueno, como no me funcionó nada de esto, básicamente pasamos a la tercera, que fue intentar mejorar la edición, ¿sí? Nos pusimos a aprender nuevas cosas, a investigar sobre las últimas tendencias, a buscar lo último. Y aún así, la verdad que no lograba llegar a esos primeros $1000. Hasta ahora la única forma que había logrado llegar no fue con ninguna de estas tres, sino fue justamente con esta, que era básicamente trabajar con un montón de clientes cobrando migajas. Y la verdad que para nada me gustaba, ¿sí? Entonces probé estas tres estilos de cosas: prospectar más, básicamente tomar más llamadas, básicamente mejorar la edición, y tampoco me funcionó nada, ¿sí? Entonces me llegó un punto en donde básicamente, después de mucho, logré encontrar la forma de llegar a esos primeros $1000 mensuales, ¿sí? ¿Y cómo fue? Básicamente entendiendo que me tenía que hacer más valioso para el mercado, ¿sí? ¿A qué me refiero o cómo te haces más valioso para el mercado? Lo primero que tenemos que entender que todo creador, el objetivo de todo creador de contenido es básicamente vender más, ¿sí? Una persona cuando empieza a crear contenido, excepto que seas un TikToker, pero si sos justamente un dueño de negocio, si vos empezás a crear contenido es porque querés aumentar las ventas, ¿sí? No existe otro fin. El que te diga que su objetivo es escalar su marca, sí, es escalar su marca justamente para vender más, ¿sí? Entonces, el objetivo final de toda marca personal es justamente terminar vendiendo más, ¿bien? Y justamente mientras vos más ayudes a esa persona, en este caso más ayudes al creador de contenido a justamente aumentar sus ingresos, ¿sí? Mientras más los ayudes en el área de la venta, más va a estar dispuesto a pagarte, ¿sí? Porque más los vas a estar ayudando, por lo cual más indispensable te haces, ¿bien? Si en este caso trabajas con una persona que cobra $2000, $3000 mensuales y vos la ayudas a facturar $5000, $7000, $10000 mensuales, es obvio que no va a tener problema en pagarte $1000, $2000 mensuales, porque la verdad que lo estás ayudando a escalar muchísimo su negocio, ¿bien? Entonces justamente esa es la forma de hacerse valioso, el entender de que los creadores de contenido crean contenido justamente para vender, ¿sí? Y mientras vos más acerques al creador al dinero, ¿sí? Más vas a ser más valioso, ¿sí? Más valioso te vas a hacer, por lo cual básicamente vas a poder cobrar más caro, ¿bien? Ahora, ¿cómo nos hacemos más valiosos y cómo no? Bien, le puse dos ejemplos. Primero que nada, vamos por el malo. La verdad que en este caso la edición de videos. Sabemos que si nos ponemos a pensar de forma racional, la edición de videos jamás te va a llevar o lo va a llevar a un creador a básicamente vender más, ¿sí? Excepto que seas un editor de videos, lo utilices en tu propia marca y con eso puedas vender, básicamente enseñar a hacer ese estilo de edición y demás, pero después no te sirve para nada, ¿sí? Porque no te acerca el dinero. A un creador, si vos ayudás a alguien que tiene una agencia de IA a básicamente editarle los videos, y te vas a hacer alguien muy reemplazable. ¿Por qué? Porque justamente no lo ayudas a conseguir ventas. Y la edición, aunque sea la top, no lo ayudas a conseguir ventas. Por eso pasa, y a mí me pasaba en este caso, que yo cuando mejoré la edición, me pasaba de agarrar un cliente y que al próximo mes ya me cambie. ¿Sí? Me cambiaba por alguien más barato porque yo no le sumaba en nada, su contenido no tenía alcance porque la edición no suma en el alcance, no le traía más dinero porque la edición tampoco atrae el dinero. Entonces justamente era como alguien muy cambiante. ¿Sí? Notaban de que la verdad, o sea, no era algo indispensable, sí lo que era la edición de videos, ¿bien? Y en este caso, algo que sí es valioso es justamente, no sé, meterse en el área de marca personal, meterse en el área de embudos de venta, ayudar a atraer personas, ver cómo lo puedes ayudar justamente en este área, ¿sí? Ver qué puedes hacer que esté justamente, que ayude a ese creador a atraer más dinero, ¿sí? En este caso yo puse el ejemplo que utilicé yo, que es marca personal, ¿sí? Yo en este caso ya estaba metido en edición, entonces más o menos yo ya estaba metido en contenido, y sabía que quería empezar a crear mi marca, entonces básicamente el empezar a crear yo contenido, formarme en eso, y básicamente si me funcionaba a mí, ya la idea era incluirlo a mi servicio de edición, ¿sí? Y justamente eso hice. Me formé con una de las mejores academias en marca personal, y lo que hice fue básicamente probarlo todo lo aprendido en mis marcas, ¿sí? Tanto la de mi agencia como la mía personal. La verdad que no me fue para nada mal, ¿sí? Todo ese conocimiento, lo que hice, básicamente lo empaqueté en conjunto con mi servicio de edición. Y en este caso, así fue como justamente, en mi caso, me volví más valioso para el mercado, ¿sí? Porque ahora no solo era un editor más, un editor que básicamente venía un creador, me pasaba 30 videos por, no sé, que me quería pagar migajas, a alguien que básicamente se asociaba a su negocio y le decía, ok, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando escalar para luego vender? Perfecto, bueno, yo lo hacía escalar su marca personal, al día de hoy yo lo hago escalar su marca personal, y justamente con eso lo ayudo después, una vez que ya tiene una marca personal muy bien posicionada, arriba de los 10.000, 20.000 seguidores. Básicamente ya apuntamos a vender, lo ayudamos en el área de venta también gracias a lo que es el contenido, ¿sí? Y así fue como justamente yo me hice más valioso, vos te puedes hacer más valioso. Acá yo puse el contenido como un ejemplo, 100% como comenté antes.
lo que tienen que pensar ustedes es que mientras más se acerquen a esto, mientras más ayuden a un creador a básicamente acercarse al dinero, más valiosos se van a hacer. Si no 100% tiene que ser por el área de contenido, pero piénsenlo así, si no ayudan en esto, todo negocio que esté fuera de este proceso va a ser muy cambiante, ¿sí? Va a ser, la persona no va a notar retorno, listo, traigan a otro, ¿sí? Y si no notan retorno con el otro, traigan a otro más, ¿sí? Entonces, mientras más ayudamos en este proceso, más valiosos y menos cambiantes nos vamos a hacer, ¿sí? Entonces, en este caso yo justamente me empecé a hacer más valioso gracias a empezar a ayudar en marca personal y de ahí fue cuando empecé a cobrar mínimo $1.000 por cliente, ¿sí? Lo mínimo que yo tenía para cobrar por un cliente por mi servicio eran $1.000 y no existía algo más bajo que eso, ¿bien? Y la verdad que con eso te puedes hacer mucho más valioso si vos ayudás en las ventas, si vos acercás a la persona a la venta, la persona no va a tener problema en pagarte 1.000, 2.000, según también el retorno que vos les consigas, va a ser también lo que vas a valer, ¿sí? Y la verdad que en este caso, el ayudarle a una persona, en mi caso, en todo el área de contenido, tanto escalar una marca, básicamente vender con esa marca, me hizo muy valioso, lo cual me llevó a cobrar un mínimo de $1.000 de forma recurrente con clientes, ¿sí? Entonces, en conclusión de este video, básicamente, si se encuentran estancados en facturación y trabajando 100 horas al día, que eso fue por donde yo pasé, busquen hacerse más valiosos y entiendan de que mientras más ayuden al creador a acercarse a concretar ventas, más va a valer su servicio, ¿sí? Mientras más ustedes lo acerquen a la venta, mientras más les traigan clientes, mientras más, como dije recién o como dije arriba, mientras más lo ayuden a concretar ventas, que es lo que busca todo creador de contenido, mucho más valiosos se van a hacer, ¿sí? Y si es lo contrario, mientras menos su servicio, mientras sea un servicio que genere solo extras, que es básicamente, no sé, un contenido más lindo y demás, menos valiosos van a ser para el mercado, ¿sí? Entonces tienen que entender eso, de que la edición, o en mi caso yo lo descubrí así después de trabajar por un año siendo editor, descubrí que básicamente la edición era algo que era muy reemplazable, era algo que no tenía mucho valor y que era algo que para escalar la única forma de escalar era saliendo de ahí, ¿sí? Porque si vos aprendés el mejor estilo de edición, perfecto, en el momento que esa persona no tenga retorno, no consiga retorno con su negocio, el primero que va a decir nos vemos es justamente al editor, ¿sí? Porque es el que menos suma. Entonces tenés que hacerte más valioso para el mercado si querés escalar y que estos primeros $1.000, que esos $1.000 mensuales no sea algo que tengas que alcanzar con varios clientes o haciendo un servicio súper extenso, sino justamente haciéndote más valioso para esa persona, ¿sí? Y como dije recién, es por eso que siempre digo que mejorar la edición no es algo que realmente sea importante para aumentar el precio de tu servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente pasa eso, pasa de que no, eso no acerca al cliente a concretar ventas, ¿bien? Entonces, si estás buscando básicamente armar una oferta irresistible para el cliente, ¿sí? Si estás buscando personas que te paguen mínimo $1.000, ¿sí? Sumar habilidades a tu servicio, ¿sí? Como dije recién, no tiene que ser exactamente contenido, puedes meterte en el área de ventas, ver en qué más, pero 100% si vos querés cobrar un mínimo de $1.000, lo que tenés que hacer es hacerte más valioso para el mercado, hacerte más valioso para esa persona, ¿sí? Y la forma de hacerse más valioso es justamente entendiendo esto, ¿sí? Que todo creador busca la venta, ¿sí? Y la persona que sea justamente esta flecha es la persona que más va a valer y más valiosa se va a hacer ante el mercado, ¿sí? Así que nada, eso va a ser todo por este video. Espero que les guste, que les sirva, que más que todo les abra los ojos, les abra el razonamiento de que si están buscando justamente ganar más dinero, tienen que entender esto, ¿sí? Porque pasa también de que justamente a veces cuando uno intenta ganar más dinero y cuando se mete en el área de edición como hice yo, que yo acá lo que busqué fue mejorar mi edición, me pasó 100% eso, de que no me hacía, primero que todo no me hacía más valioso para el mercado porque no le traía retorno a la persona, y segundo que me metía en la competencia con millones de editores, o sea, jamás me diferenciaba de nadie, ¿sí? Entonces 100% para hacer una conclusión al video, si estás buscando generar más de $1.000 al mes, porque con esto la idea es que puedas cobrar $1.000 con un solo cliente, si estás buscando ganar más de esto, entendé justamente esto, que tenés que ayudar a un creador a básicamente conseguir retorno, ¿sí? Conseguir retorno de la inversión que hace con vos. Así que nada, eso es todo por este video. Espero que les guste y bueno, nos vemos en el próximo.